Muy buenas noches para todos. Estamos muy felices, muy gratos de tenerlos a ustedes aquí en la segunda de las charlas de AMSE en el ciclo de infectología. El día de hoy estamos muy felices porque nos acompaña el doctor Calle. Y el doctor Calle ha sido una base fundamental en el desarrollo de AMSE. Respecto a la historia, es gracias a él que hemos conformado este grupo de estudio e investigación, así que es muy grato tenerlo con nosotros dando una de sus conferencias. El doctor Juan Pablo Calle es pediatra infectólogo de la Universidad del Valle y actualmente el doctor Juan Pablo Calle es profesor de la Universidad del Quindío. Así que bienvenido, doctor, miles y miles de gracias. A continuación los dejamos ya con el doctor. Mil y mil gracias. Hola, gracias Sergio por la introducción. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, señor. Vale, ok. Entonces vamos a empezar a presentar. Muchas gracias por la introducción. Qué bueno que desde el grupo de AMSE se siga pues, con la costumbre de hacer estas revisiones periódicas y que la costumbre no se pierda, que lo sigamos haciendo pues, probablemente periódicamente para no saturarnos mucho en información, pero sí muy bien y los felicito, siempre los he felicitado por tener esta directriz que están teniendo con la infectología. Bueno, vamos entonces a presentar la pantalla. Bueno, ahí ya están viendo la presentación, entonces vamos a hablar, el día de hoy vamos a hablar sobre aspergilosis. ¿Por qué aspergilosis? Porque creo que es una de las micosis más importantes que existen y creo que la tenemos un poco subestimada, no le damos la importancia que amerita, como voy a mostrar en las diapositivas. Últimamente se ha demostrado que hay una gran porcentaje y un gran impacto de la enfermedad en ciertas enfermedades y que tal vez la frecuencia de aspergilosis es mucho más frecuente de lo que realmente creemos. Vamos a ver un poco sobre la parte microbiológica, vamos a hacer alguna introducción en micología, la parte de clínica, diagnóstico y finalizando por el tratamiento. Como siempre, yo les traigo casos muy similares pues, a lo que estamos hablando, que en este caso de aspergilosis y en este caso de un niño que fue hace más o menos 1 añito y medio, fue un paciente de 6 añitos, quien tenía un antecedente de LLA, que fue llevado a quimioterapia de rescate porque ya había hecho una tercera recaída de su enfermedad. La idea de ese rescate era lograr generar remisión de la enfermedad para poder llevarlo a trasplante. Recibía profilaxis con fluconazol, aciclovir y trimetoprim-sulfa. Estos son los medicamentos que generalmente se les da a los pacientes que van a ser llevados a trasplante. Y este paciente, pues por el ciclo de quimioterapia, llevaba ya neutropénico 25 días y con neutropenia profunda. No sé si muchos estuvieron en la charla de neutropenia, pero neutropenia profunda se define como neutrófilos por debajo de 100, llevaba 14 días de neutropenia. El niño inicia cuadro de fiebre, vómito, dolor abdominal y tos ocasional. Por este cuadro se consideró como una neutropenia febril, se inició cefepime, pero ante no mejoría y además deterioro clínico, al tercer, cuarto día se cambió a meropen en banco por no respuesta y deterioro, y al sexto día de haber iniciado la fiebre seguía con fiebre, empezó con distrés respiratorio y a referir dolor torácico. Ante esto se empezaron a hacer estudios para hongos y observen, este es el TAC, y en el TAC se observa esta lesión en su lóbulo pulmonar, en su pulmón derecho, es un nódulo pulmonar, y si uno logra ver esta imagen hacia los lados, es lo que llamamos árbol en gemación, y también hay algo de vidrio deslustrado o vidrio esmerilado alrededor del nódulo. Esta es una imagen muy sugestiva de una enfermedad micótica y probablemente una aspergilosis pulmonar. Dado este TAC, esta tomografía, se le inició voriconazol, se ordenó un lavado broncoalveolar. En el lavado broncoalveolar se hizo un galactomannan sérico que fue 2.5, que es un resultado positivo, y un galactomannan sérico que es 0.9, que es un rango positivo pero muy limítrofe.
Los cultivos que se le tomaron del lavado finalmente fueron negativos y eso demuestra la gran dificultad que tenemos para aislar el Aspergillus en cultivos, incluyendo cultivos de tejidos. El paciente después del voriconazol presenta una evolución lenta, pero con leve mejoría. Sigue haciendo fiebre, pero ya interdiaria, sigue con requerimiento de oxígeno, pero al día 15 de haber iniciado la neutropenia y fiebre, inicia una falla ventilatoria que lo lleva a la UCI. En ese momento le tomamos niveles de voriconazol, los cuales estaban muy bajitos, en 0.4 miligramos por litro, y se le tomó un TAC de control al día 15. Al día 15 ya evidenciamos que donde tenía el nódulo, pues ya hay una gran cavidad, hay más afectación nodular, ya hay compromiso bilateral, también con un nódulo en el pulmón izquierdo, y eso pues definía que la aspergilosis había seguido avanzando. Ante esto, cuando ya uno llega a este momento se siente un poco desesperado, es claro que es una aspergilosis, pero no está respondiendo al tratamiento, lo suponimos que era por los niveles de voriconazol, por lo cual se aumentó la dosis de voriconazol, tenía una dosis de 16 miligramos kilo día, se aumentó a 20, y se le añadió un segundo medicamento con terapia combinada que fue anfotericina liposomal. Es una combinación que no es muy sugerida en las guías, pero que tal vez por experiencia clínica personal prefiero sobre la equinocandina. Eh, el paciente, después de haber iniciado el voriconazol y la liposomal, presenta mejoría lenta, pero continua y se logra extubar. Iba en una franca mejoría. Pero ¿qué pasó? El problema del voriconazol es su gran hepatotoxicidad. Empezó a hacer enzimas hepáticas elevadas, con hipoalbuminemia, con elevación de bilirrubinas y de tiempos que ya daba en criterio incluso de falla hepática, con INR de 2 y un Child-Pugh, que es la clasificación de hepatopatía y antibióticos en categoría C, lo que obligaba ya a suspender el azol, porque si no el paciente iba a seguir su falla hepática y iba a fallecer por la falla hepática. Entonces, requirió quitar el voriconazol y quedó con caspofungina más anfotericina B. Pero finalmente, pues después de haber iniciado esto, el paciente se va para atrás de nuevo y fallece al día 30. Entonces uno queda ahí con la pregunta, ¿qué otra cosa hubiera podido hacer? Hubiera podido usar isoconazol, en ese momento no lo teníamos disponible, hoy en día sí lo tenemos, o posaconazol como terapia de salvamento. Y lo que uno concluye es que finalmente la aspergilosis es una infección compleja tanto en su diagnóstico como en su tratamiento, y a pesar de que tenemos herramientas para tratar a estos pacientes, los resultados no siempre son satisfactorios. Vamos a hablar un poco de la microbiología y sobre todo vamos a hacer una introducción a la micología. Recordemos, los hongos son divididos en dos grandes grupos. Hay hongos que son levaduriformes, que son células unicelulares, y hay hongos que tienen ramificaciones como micelios con células multicelulares y llamados también filamentosos o también llamados mohos. Entonces, entre los hongos levaduriformes vamos a encontrar la cándida, como la vemos aquí en este KOH. Vamos a encontrar el criptococo, que también es una levadura, y vamos a encontrar otros dermatofitos también, algunas tiñas y algunas micosis superficiales, como la malacesia fúrfur, como hay acá. Por otro lado, cuando nos digan que hay un moho o hay una hifa o hay un hongo filamentoso, estamos hablando de la otra rama importante de los hongos, que son los mohos. Los mohos los podemos dividir fácilmente con lo más práctico es si se le observan septos o no. Si son septados, entonces los vamos a dividir si son hialinos o pigmentados. Hialinos es que son como transparentes, que no se logran visualizar un pigmento como tal. Dentro de los hialinos, y ahí tenemos las hialoifomicosis, podemos encontrar nuestro querido amigo el Aspergillus, que está acá en la imagen, vean la imagen tan típica del Aspergillus, pero también hay otros hialoifomicosis como Fusarium. Lo típico del Fusarium es que la conidia del Fusarium es este bananito, que es típico del Fusarium, o otros hongos como, bueno, ya hay otros hongos ya pigmentados, como las feofomicosis, y aquí, por ejemplo, tenemos un alternario. Cuando tenemos hongos filamentosos que son aceptados, entonces vamos a hablar de que tenemos hongos mucorales. Aquí, por ejemplo, vean la IFA, que completamente no tiene septos, mientras que si la comparamos con las anteriores, se puede ver claramente que las IFAs están divididas por septos.
Entonces es una clasificación muy útil porque si el patólogo o el microbiólogo te dicta que en una muestra de tejido o en un lavado o en cual observa IFAs aceptadas, él no va a poder definir qué especie es, va a requerir el cultivo, pero sí uno puede suponer que estamos tratando de hongos mucorales. Vamos a ver un poquito entonces estas IFAs, las IFAs hialinas. Aquí estamos con las IFAs septadas hialinas. Es aquí donde tenemos al Aspergillus y todas sus especies. ¿Por qué lo llaman Aspergillus? Tiene una historia bastante particular. Eso fue un italiano, un botánico italiano que cuando empezó pues, a mirar todos estos hongos en el microscopio, encontró que la forma del Aspergillus sí, sugería mucho al Aspergillus. El Aspergillum es una herramienta religiosa donde ellos aspersan el agua bendita de los sacerdotes. Entonces sí tenía pues como si un cierto parecido y por eso lo llamó aspergilosis, por el nombre pues por Aspergillum del cosito este religioso. Aquí también se puede ver, este es el Aspergillum, pues, yo la verdad no le veo mucho parecido, pero el botánico en esos tiempos sí lo vio. El Aspergillus tiene muchas especies, es un hongo ubicuo que está en el ambiente. Los autores difieren de cuántas especies pueden ser, realmente algunos hablan entre 19 a 20 especies, otros hablan de que puede haber hasta 200 especies de aspergilosis, pero realmente hay tres fundamentales en humanos, que es el Fumigatus, el Niger y el Aspergillus flavus. Ellos explican hasta el 95% de las infecciones en humanos, y los otros dos que también podrían encontrar frecuentes del Aspergillus tertius y el Aspergillus nidulans. Los estudios que muestran, que han buscado pues como la parte taxonómica y clasificación de estos hongos, han encontrado que realmente hay complejos de especies que son indistinguibles morfológicamente, pero que tienen diferente perfil de susceptibilidad a antimicóticos. Y esa es una de las partes importantes de por qué hay que diferenciar la especie de las aspergillus. En general, son resistentes todas las especies de aspergillosis a fluconazol. Todas las especies son resistentes. A anfotericina B es resistente el Aspergillus tertius y se ve muy claro cuando se ven los mix para anfotericina de Aspergillus tertius, como es muy alto la anfotericina B. Parece que tiene un mecanismo intrínseco de resistencia a la anfotericina B. También podemos ver un poco de disminución de susceptibilidad. No son totalmente resistentes, pero pueden tener disminuida su susceptibilidad el Aspergillus flavus y el nidulans. Para los azoles, y eso preocupa sobre todo para el boriconazol y el posaconazol, puede haber disminución de la susceptibilidad en Aspergillus niger y fumigatus, y si hay varios reportes donde informan sobre disminución de la susceptibilidad en Aspergillus fumigatus. Y en las equinocandinas, por lo general, todos los aspergillus tienen disminución de la susceptibilidad. No es el mejor antimicótico para tratar aspergillosis, es fungistático para el aspergillus, por eso no es la mejor idea. Cuando vemos el aspergillus, pues hay que diferenciarlo, ¿no? Hay una forma de crecimiento en el ambiente, hay una forma de crecimiento en el tejido. Normalmente en el tejido vamos a ver ramificaciones de micelios y de hifas segmentadas, pero nunca vamos a ver las conidióforos, que son las partes como de reproducción del microorganismo. En el cultivo, cuando logramos cultivarlo, cuando lo tenemos del ambiente, o cuando se cultiva, por ejemplo, un aspergiloma, que en esas ocasiones sí se podría ver, se pueden ver las formas de conidióforo. Entonces tenemos la hifa, que está pues, en esta zona, muy septada, y en algunas de esas hifas se forma un conidióforo. El conidóforo es esta estructura que finaliza en la conidia, y la conidia tiene unas fiálides, que son estas estructuras que su función es diseminar finalmente las conidias, que son alrededor de 2.5 micras y que quedan suspendidas en el ambiente. El Aspergillus tiene diferentes formas de reproducción. La más importante es una reproducción asexual mediante las conidias o esporas, donde él se replica a sí mismo, no cambia nada, o sea, por eso la tasa de mutación es muy bajita, pero también se ha visto reproducción parasexual, en la cual hifas del mismo microorganismo se pueden fusionar para tratar de generar una diversidad genética un poco mayor. No es lo más común, pero además lo último que se ha evidenciado es que también el Aspergillus
puede tener reproducción sexual entre dos microorganismos. O sea, hay un microorganismo aquí. Estos microorganismos se ha visto que por unos órganos del aspergillus, que es la Cleistoczequia, ellos pueden lograr generar una fusión entre dos microorganismos diferentes para compartir material genético y así poder tener una capacidad de supervivencia mayor. Esta reproducción sexual solo se ha visto en Aspergillus fumigatus y es críptica. Críptica es que es muy difícil de lograr encontrar en el ambiente, solo bajo ciertas condiciones. En los laboratorios se ha logrado reproducir, pero en unas condiciones bastante extremas que son difíciles de determinar en el ambiente, por lo cual no sabemos realmente su efecto biológico para el Aspergillus. Ahora, estas formas que tienen reproducción sexual en la parte taxonómica de los hongos se llaman diferentes porque es la forma telemorfa y se denomina como Neosartoria fumigata. Ahora, lo que se está buscando en micología y en taxonomía micológica es que no se hablen de dos formas, porque una forma es la forma telemorfa y la otra forma es la forma que hay en los tejidos, sino que es un hongo, una especie y un solo nombre. Es que realmente, probablemente en los próximos años vamos a tener Aspergillus fumigatus con su forma telemorfa, que es la forma sexual. Bueno, macroscópicamente los podemos ver en el ambiente y en los medios de cultivo como mohos hialinos, como mohos aterciopelados. Aquí lo podemos ver en esta caja de Petri. Los colores de las colonias van a depender de la especie, pero pueden ser verdes, verde amarillento, verde botella, negros, y va a depender también de las condiciones del crecimiento. El cultivo te puede dar una aproximación a la clase de la especie, pero definitivamente para poder identificarlo te va a hacer una evaluación microscópica. Solo el cultivo nos va a permitir diferenciar la especie porque es allí donde crecen los conidióforos, no los muestras de tejido, las tinciones que hagamos en los tejidos, no nos vamos a poder diferenciar la especie porque no crecen los conidióforos. Entonces tenemos estos 5 especies más relevantes de Aspergillus, vamos a ver una por una. El Aspergillus fumigatus es el más importante de todos, es el principal responsable de enfermedad humana, en todas las series es el más frecuente aislado, produce todas las formas de aspergilosis, tanto la enfermedad pulmonar crónica como las formas invasivas, produce la afectación de senos paranasales y de cerebro, e incluso también la otitis en pacientes inmunocompetentes. Esta es la forma del Aspergillus fumigatus. Vean que tiene un conidióforo que se considera corto con respecto a los otros Aspergillus. Finaliza en una vesícula que no es muy globosa. De la vesícula nacen las columnas de las fiálides y de estas fiálides van a estar las conidias como dispersas como en un trapero. Eso es lo que me decía mi profesora de micología. Ella decía, es que lo ves como en un trapero, a diferencia de los otros aspergillus. Esto es la típica forma de la conidia del Aspergillus fumigatus. Entonces uno lo ve en la foto y pues sí pareciera como un trapero la conidia del Aspergillus fumigatus. Aquí también, aquí lo puedes ver. Y la colonia crece generalmente aterciopelada, algodonosa, con un halo blancuzco alrededor. Puede ser de un color como marrón o verde botella o hasta blanco grisáceo también puede crecer la colonia de Aspergillus. Aspergillus flavus es el que está de segundo, en el más frecuente, está más implicado en la aspergilosis broncopulmonar alérgica, en las queratitis por aspergilosis y en la aspergilosis postquirúrgica, rugoso, lo refieren que lo pueden ver rugoso, la vesícula es más globosa y las fiálides son radiadas alrededor de la vesícula. Entonces aquí pues lo podemos ver en la parte del bicho. El cultivo del Aspergillus flavus es más de color verde amarillento y es polvoriento. Se dispersa muy fácil. Estos cultivos hay que tener cuidado porque se pueden aspersar fácilmente, entonces cuando uno los manipula tiene que ser con un mechero cercano porque rápidamente se esparce en el ambiente. Y Aspergillus niger es generalmente más colonizador, rara vez produce enfermedad fúngica invasiva, está implicado más en la parte alérgica, en la parte broncopulmonar alérgica, y lo que llama la atención cuando uno lo ve es que el conidióforo es muy circular,
parece un sol, y las esporas, las conidias, son ocres, son como oscuras. Por eso es el aspecto de níger. Níger quiere decir negro. Entonces, por eso. Y también en los cultivos, el crecimiento del cultivo lo vamos a ver como blanco amarillento con puntado negro, como se ve acá. Mira, aquí también se ven las conidióforos con las esporas más oscuras. Entonces, por eso es la característica para determinar. Eso en los cultivos, pero ¿cómo lo vamos a ver en los tejidos? Entonces, no esperen ver pues estas bellezas de fotos, no los vamos a ver nunca en los tejidos. Primero porque no tiñe muy bien con hematoxilina y eosina, o sea que no esperemos verlo en una tinción especial. Si lo sospechamos, hay que pedirle al patólogo que nos haga tinciones especiales. La característica clara del Aspergillus es que es una hifa septada y alina, que va a tener un crecimiento ramificado, pero los ángulos de las ramas son ángulos agudos, son ángulos menores a 45 grados. Aquí se puede ver cómo se ramifica, pero en ángulos muy agudos. Esa es la característica típica del Aspergillus. Cuando hay unas hifas y alinas de ángulo agudo en el tejido, lo más probable es que sea un Aspergillus. Aquí se ve pigmentado, pero porque se usó una tinción, que es la tinción de Gomori o metenamina de plata, en la cual pues se oscurece la hifa. Pero por ejemplo aquí en Paz se ve un poco más hialino, y aquí en Gomori, incluso este es un Gomori de una muestra tomada de un aspergiloma. Cuando hay un aspergiloma, como está expuesto al aire, ellos pueden desarrollar los conidióforos. Por eso aquí sí se puede ver el conidióforo del Aspergillus niger con las esporas más ocres alrededor. Pero eso solo ocurre en los aspergilomas. En el resto, en el tejido donde no hay aire, donde es un tejido anaerobio, la hifa crece sin poder realizar el conidióforo. El único que podríamos detectar en el tejido por especie, pero se necesita un observador muy experto, es el Aspergillus terrius, porque el Aspergillus terrius puede hacer estas gemaciones en la cara lateral del micelio, que se llaman aleurioconidia, estas bolitas que ven acá. Esas son gemaciones para empezar una nueva hifa, y eso solo lo podrías ver en el Aspergillus terrius. De resto, todas las cifras de Aspergillus son completamente indistinguibles en los tejidos. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la epidemiología de la aspergilosis. Es la segunda causa de infección fúngica invasiva, como lo vamos a ver en muchas otras series, puede ser la primera. Se calcula que puede ocurrir entre 12 a 34 millones de casos de infección fúngica invasiva por Aspergillus al año, pero ha habido un incremento marcado en los últimos 20 años y es asociado al gran avance que ha tenido la hematoncología, con nuevos tratamientos de quimioterapia más aplaciantes, más inmunosupresores, que nos va a generar la aparición no solamente de mohos aspergillus, sino de mohos no aspergillus, como también hemos visto que se ha incrementado. El factor de riesgo más importante, aunque hay muchos más, pero el que más se ha visto asociado es la presencia de neutropenia prolongada. Ese es un factor muy, muy importante. En grupos de riesgo, como pacientes con leucemia o trasplantados, hasta el 25% de los pacientes pueden tener aspergilosis. Sin embargo, pues su incidencia va a variar de acuerdo al sitio donde estemos y también a la capacidad que tengan los servicios hematoncológicos de filtrar sus unidades de aire acondicionado, de hacer dobles filtros, de hacer recambios a nivel pues de la institución. Cuando se ve que hay en zonas hematoncológicas donde no hay adecuados filtros, donde no se hacen recambios, la incidencia aspergilosis se aumenta un montón. También es muy notorio que cuando hay una remodelación en el servicio de hematoncología, donde están haciendo una construcción, se nos incrementan los casos de aspergilosis. Entonces siempre tenemos que tener muy presente que cuando vaya a hacer una construcción, los pacientes hematoncológicos deben trasladarse a otra zona de la clínica del hospital. Bueno, es un hongo ubicuo en el medio, ese es su gran problema. Vive en todas partes, vive en el suelo, prefiere material en descomposición, vegetales en descomposición, pero generalmente está diseminando, propagando sus conidias en el ambiente. Normalmente hay hasta 1 a 100 conidias por metro cúbico en el ambiente, o sea, uno todos los días está aspirando conidias de aspergilosis, pero pueden haber zonas como por ejemplo fábricas donde hay material vegetal en descomposición,
zonas de construcción abandonadas, puede tener hasta 10 a la 8 conidias por metro cúbico. Esos son los escenarios de alta contagiosidad. Se cree que diariamente el ser humano se expone a conidias de aspergillus todo el tiempo, tanto así que entre el 37% de biopsias de pulmonares de adultos sanos se ha encontrado aspergilosis. O sea, todos tenemos aspergillus en cualquier momento. Y el 30% de pacientes con enfermedad pulmonar crónica están ya colonizados. Entonces, esa exposición medioambiental va a afectar el curso epidemiológico y curso clínico. Se ha visto relacionado entonces a ya sabemos que está muy en el ambiente, pero de todas formas hay cosas más relevantes y como que tiene una gran asociación. Curiosamente, se ha visto muy asociado a la marihuana cuando se seca. Pareciera que la forma de descomposición de la marihuana cuando se seca es la presencia de aspergillus. También en todo lo que es las hojas secas, esto que se llama la hojarasca, en la hojarasca en el piso vive mucho el aspergillus. En los granos, cuando se almacenan los granos de maíz, de cualquier grano de frijol, generalmente terminan afectados por aspergillus. El materia vegetal en descomposición, la presencia de construcciones, pues eso debe ser muy importante, y el material compostable, o sea, donde hay descomposición de material vegetal, ahí vamos a tener aspergillus. Entonces, las fuentes de infección, pues ya sabemos que entonces en el ambiente va a haber aspergilosis en el suelo, en el aire, en material de descomposición, en áreas de construcción, pero entonces en un centro hospitalario, en un paciente que está hospitalizado, porque estos pacientes oncológicos, post-trasplantados, están hospitalizados hace bastante tiempo, no han tenido contacto con el ambiente, pues en los centros hospitalarios se ha visto gran impacto en los aires acondicionados, en las cabeceras de la cama, en las estaciones de enfermería, en los tanques de almacenamiento de agua, en las plantas de potabilización y cuando hacen una construcción en el centro hospitalario. Por ejemplo, el hospital en este momento debe estar lleno de aspergilosis porque está en obra. Finalmente, la vía inhalatoria es la más común, la vía de entrada al cuerpo. Entonces, pues todos los días inhalamos miles de conidias, pero solamente unas personas hacen enfermedad y eso va a depender de algunos factores de riesgo. Estos son los más importantes, entonces la presencia de uso de esteroides, que haya neutropenia, el post-trasplantado y en el post-trasplantado sobre todo el que desarrolle enfermedad de injerto contra huésped y aquellos que usan biológicos anti-TNF como infliximab. Eh, Ahora, la infección invasiva por mohos es especialmente letal en pacientes post-trasplantados con mortalidades que se alcanzan hasta 80%. Cuando vemos las causas de infección fúngica invasiva, estos, por ejemplo, son los patógenos que causaron infección fúngica invasiva en pacientes post-trasplantados, tanto de progenitores hematopoyéticos como de órganos sólidos, en una cohorte americana de 12 hospitales. Y ellos encontraron que, pues sí, lo más frecuente que tuvieron fue cándida, pero aspergillus con un porcentaje muy importante, el 29%, pero esto es viejito. Esto fue en los años 1999 a 2005. Las últimas series muestran que aspergillus ha aumentado bastante y también los otros mohos no aspergillus y la cándida ha disminuido en la frecuencia de infección fúngica invasiva. Cuando miramos solo los casos de aspergilosis, 595 pacientes que encontraron que lo más frecuente era el paciente, ay, ¿qué pasó? Se borró, era el paciente con enfermedad hematológica, es el más frecuente. El segundo más frecuente es el paciente que tenía trasplante y el trasplante de progenitores hematopoyéticos y el que es halogénico. Halogénico es el trasplante que no es completamente compatible, o sea que no hay un 10 a 10 de HLA, sino que es un 5-5, un 5-10 o un 6-10, o es la mitad porque es del papá o de la mamá o de un hermanito que generalmente llaman haploidénticos. Entonces, en esos casos que necesitan mucha inmunosupresión para que no hagan la enfermedad de injerto contra huésped, también es muy frecuente observar. El tercer puesto de las causas de aspergilosis fue las enfermedades pulmonares. Entonces, la presencia de enfermedad pulmonar crónica, EPOC, la presencia de fibrosis quística, de neumopatías crónicas, generó también la presencia de aspergilosis. Luego le siguió los tumores sólidos, el trasplante de órgano sólido en el 9% y los pacientes con SIDA en un 8%, todos como causas muy de inmunosupresión.
pero esto es enfermedad invasiva. Ahora, cuando miramos solo los niños, hay una cohorte prospectiva que fue internacional, 23 centros americanos y 19 centros internacionales, evaluando todos los pacientes que tuvieron enfermedades por mohos. Ellos no incluyeron los mohos que no se pudieron determinar qué era, sino solamente aquellos con diagnóstico. Y de todos los mohos, el más frecuente en niños fue aspergilosis. El 75% de los niños fue aspergilosis, seguido por mucorales, otros mohos invasivos. Cuando miramos en detalle, sí encontramos que lo más frecuente va a ser Aspergillus fumigatus, mira que el 20%, luego siguió el Flavus, el Niger, el Terz, los que habíamos visto. Y pues ya menos frecuente los hongos mucorales y otros mohos. Cuando se miró qué factores de riesgo se presentaban para esos niños tener aspergilosis, lo que encontraron con significancia estadística fue que los niños con aspergilosis recibieron mucho más profilaxis con fluconazol versus aquellos que no tenían aspergilosis. Entonces, fluconazol se nos convirtió en un factor de riesgo importante para el desarrollo de aspergillus. Y por otro lado, un factor protector, pero que se convirtió en factor de riesgo para mohos no aspergillus, fue el uso de quinocandinas por más de 3 días en los últimos 3 meses. Entonces, finalmente, las quinocandinas, si uno puede disminuir el riesgo para uno de los micosis, pero lo va a aumentar para el otro. Usar equinocandina me disminuye el riesgo de aspergilosis, pero me va a aumentar el riesgo de mohos no aspergillus, que puede ser hasta peor. Y cuando evaluaron entonces los factores de riesgo a que la neutropenia ocurrió en el 69% de los pacientes con mohos hialinos, la terapia por corticoides en el 39%, la enfermedad de injerto contra huésped en 8%, y esto es muy importante, la infección concurrente, sobre todo la infección viral, en el 53%. Este es un estudio propio del grupo de investigación donde yo estoy, en el cual evaluamos las complicaciones infecciosas de los pacientes después de ser trasplantados y haber recibido un trasplante de progenitores hematopoyéticos, sobre todo trasplantes halogénicos, no se tomó trasplante autólogo. Y encontramos que lo más frecuente sí son enfermedades infecciosas bacterianas, con una incidencia de 4.3 casos por 1000 días, 4.3 casos por 1000 días hospitalizados. Y le siguió de allí la infección por citomegalovirus. La infección por citomegalovirus es un porcentaje altísimo en los pacientes post-trasplantados. Pero las infecciones por hongos no se quedaron atrás, fue el cuarto lugar en 0.77 casos por cada 1000 días de hospitalización. Y encontramos que dentro de esas infecciones por hongos, la más frecuente fue Aspergillus. Incluso lo separamos por los tiempos de trasplante. Entonces uno tiene un periodo inicial que es del momento que se infunde hasta 30 días post-trasplante, un periodo intermedio que es 30 días a 100 días post-trasplante y la fase tardía que es más de 100 días post-trasplante. Encontramos que en todos fue bastante común, 9 casos de Aspergillus en los 0 a 30, 9 casos en el periodo intermedio y 7 casos en más de 7 días. Y el hongo predominante en los 3 escenarios fue aspergilosis, incluso cándida muy poco, con respecto a estos pacientes. Entonces, definitivamente la aspergilosis es la infección fúngica invasiva por mohos más frecuente en todos los escenarios. En los escenarios de paciente oncológico, post-trasplantado, SIDA, paciente que recibe esteroides, biológicos, pero además en trasplante de progenitores hematopoyéticos y de órgano sólido es la infección fúngica invasiva más frecuente, inclusive por encima que cándida. Entonces, definitivamente es una infección que es muy relevante, que viene creciendo y que la tenemos que tener en cuenta, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Y fuera de que es muy frecuente, pues es muy costosa. Este es el costo de los tratamientos por infección fúngica invasiva en solo un año en Estados Unidos, y la aspergilosis invasiva corresponde en la mayor porcentaje de la torta, con el 27% de los costos, que equivalen a 4.6 billones de dólares por año, el manejo de los pacientes con aspergilosis. Bueno, vamos entonces a ver los factores de riesgo. Ya está muy claro que el paciente que se expone a los sitios que dijimos donde está el aspergillus y que luego va a un proceso de
quimioterapia, oncológico, trasplante, pues va a tener el principal factor de riesgo, pero ya están más clasificados y es importante que los refiramos en detalle. Entonces, hay factores de riesgo que se han encontrado en los pacientes que van a trasplante de progenitores hematopoyéticos. Uno está relacionado con el tipo de enfermedad por la cual hay que llevarlo a trasplante. Las enfermedades más asociadas, por ejemplo, la anemia plásica, los niños aplásicos hacen mucha aspergilosis, los síndromes mielodyesplásicos, el mieloma múltiple, la drepanocitosis y leucemia mieloide aguda. Esto es tanto para niños como para adultos. El tipo de trasplante, entonces ya lo dijimos, los trasplantes halogénicos que no son compatibles o aquellos haploidénticos que son la mitad compatibles o los trasplantes que se les hace depresión de células T porque en el acondicionamiento se usa timoglobulina, busulfán o ciclosporina. El uso de corticoide, que casi siempre va a estar en todos los trasplantes. La presencia ya después de que se trasplanta de enfermedad de injerto contrahospedero. La neutropenia prolongada tanto antes como después del trasplante y la infección por citomegalovirus. Se la señalo acá para que la tengan en cuenta. La hemosiderosis, que eso ocurre mucho en la drepanocitosis, cuando los transfunden tanto, hacen sobrecarga de hierro, y obviamente si tuvo un diagnóstico de aspergilosis antes de que llegara al trasplante, cuando estaban recibiendo quimioterapia por su leucemia, pues eso va a aumentar el riesgo. Entonces, cualquiera de estos, cuando uno va a llevar a un paciente a trasplante, tiene que evaluar cualquiera de estos. Si tiene cualquiera de estos, es un factor de riesgo para aspergilosis, el paciente debe recibir profilaxis con voriconazol o posaconazol. O sea, su profilaxis antifúngica debe contemplar no solamente la cándida, sino que principalmente el moho, que es el aspergillus. Entonces van a llevar siempre profilaxis con esto. Ahora, también se ha visto muy frecuente en otros tipos de trasplantes, por ejemplo, trasplante de órgano sólido y principalmente en el trasplante de pulmón y el trasplante de corazón. Son los dos principales órganos sólidos que se han visto más afectados. Y quiero que miren que en todas está la enfermedad por citomegalovirus. O sea, en trasplante de médula ósea y en trasplante de órgano sólido, los factores de riesgo está la enfermedad por citomegalovirus. Está claro y lo hemos visto desde siempre que hay una relación en el cual la enfermedad por citomegalovirus, la reactivación por citomegalovirus, pareciera que es un factor de riesgo muy importante para que el paciente haga una enfermedad por aspergillus. Y eso lo vemos, el paciente se trasplanta, se reactiva el CMV y en menos de 1 o 2 semanas puede empezar a hacer una enfermedad por aspergilosis. No sabemos la razón, no se sabe muy bien qué es lo que está sucediendo. Se han considerado varias teorías, una es que como le iniciamos ganciclovir al paciente que reactivó el CMV, pues eso va a profundizar la neutropenia porque el ganciclovir es muy mielotóxico, o el mismo efecto mielosupresor e inmunosupresor del CMV, que afecta la migración tanto de macrófagos como neutrófilos e incluso afecta el fenómeno de presentación de antígenos. Entonces esto puede generar pues, que esta sea la causa de por qué hay una relación directa y es un factor de riesgo directo en todos los pacientes, tanto de trasplante como pacientes oncológicos, la enfermedad por CMV y la aspergilosis. Ahora, entonces vimos en el tiempo pues que los factores de riesgo, la leucemia, el trasplante, pero han ido apareciendo nuevos factores de riesgo tanto en pacientes ya no neutropénicos. Entonces se ha visto que los pacientes en unidad de cuidado intensivo tienen mayor riesgo de hacer aspergilosis pulmonar, los pacientes también que reciben biológicos también. Y estos factores de riesgo ya se han dilucidado. Entonces, lo dijimos, los pacientes que reciben esteroides, entonces incluso se han visto casos de pacientes con lupus que reciben dosis muy altas de esteroide que terminan con aspergilosis. Hay una enfermedad que es la aspergilosis postquirúrgica que puede afectar las heridas quirúrgicas y sobre todo ocurre para pacientes que tienen cirugías torácicas o vasculares. El trauma ocular o la cirugía ocular está muy asociada a la aspergilosis ocular, las cirugías dentales también para afectación de senos paranasales, la neumopatía crónica en la enfermedad pulmonar crónica y otros tipos de inmunodeficiencia que no son de tipo oncológico, como el paciente con VIH ya en fase SIDA, la enfermedad granulomatosa crónica y las hipogamaglobulinemias. Pero también llama mucho la atención y eso ha venido aumentando en el paso de los años, el hecho de que se haya construcciones, remodelaciones hospitalarias como un gran factor de riesgo que impacta en la presentación de aspergilosis. Vamos a ver un poco la parte clínica, entonces
cuando uno tiene aspergilosis, el mecanismo por el cual el sistema inmune responde a aspergillus es principalmente el sistema inmune innato. Y en el sistema inmune innato vamos a tener los fagocitos, y los fagocitos van a degradar el aspergillus mediante respiración oxidativa. Ellos generan radicales libres de oxígeno que van a acabar con el moho, y eso está sucediendo todos los días. Por eso la enfermedad tiene una base fisiopatológica muy clara. Los pacientes que son neutropénicos no tienen la capacidad, porque no tienen neutrófilos, de detener la enfermedad. Entonces eso ocurre en toda quimioterapia aplaciante, en las radioterapias, e incluso aquellos pacientes que tienen neutropenias congénitas. Entonces los pacientes con anemias aplásicas o neutropenias familiares. O aquellos que, a pesar de que tengan número adecuado de neutrófilos, los neutrófilos no cumplen su función adecuada, y eso sucede en la enfermedad granulomatosa crónica, donde hay un déficit de NADPH oxidasa, por lo cual no hay respiración celular, y el paciente hace infecciones piógenas a repetición. Es una inmunodeficiencia. Pero también hay una supresión de la función inmune de polimorfos y macrófagos, porque eso explicaría por qué el uso de esteroides y de biológicos, y en las inmunodeficiencias severas combinadas también tiene mayor riesgo de pacientes con desarrollen la enfermedad. Además, el aspergillus es un gran bicho oportunista. Es un bicho que es termotolerante, crece muy bien a la temperatura del cuerpo, a 37 grados. Las colonias son muy pequeñas, entonces quedan suspendidas en el ambiente. Es ubicuo, es casi imposible evitar su contacto, y el paciente inmunocompetente puede incluso sensibilizarse a la enfermedad. Entonces, cuando hablamos del espectro clínico de aspergilosis, lo vamos a diferenciar en dos. Hay una aspergilosis pulmonar. Entonces, en la aspergilosis pulmonar podemos tener desde aspergilosis broncopulmonar alérgica, aspergilosis pulmonar crónica, que a su vez puede ser una forma cavitaria crónica, o aspergiloma, las formas pulmonares agudas en pacientes no neutropénicos que están asociadas a una exposición de un alto inóculo, y la aspergilosis pulmonar invasiva, que es la que principalmente vemos, que es la que es de pacientes más inmunosuprimidos. Y hay formas extrapulmonares, porque también puede haber afectación cutánea, de rinosinusitis, ocular, cerebral, osteomelitis, y también se ha descrito cardiovascular. Entonces, ¿de qué va a depender que una persona haga algo y a otra persona haga otro? Pues va a depender de varias cosas. Entonces, esta gráfica es muy ilustrativa. El paciente que tiene un sistema inmune fuerte, que no tiene defectos en su inmunidad, pero que tiene una atopia de base, puede sensibilizarse, y lo que va a hacer es una enfermedad broncopulmonar alérgica. Eso es lo que puede ser, o una crisis asmática. Un paciente con asma de base lo puede exacerbar una aspergilosis y desarrollar una crisis asmática. Ahora, el paciente que tenga una enfermedad estructural, pero sin tanta inmunosupresión, o sea, el paciente con EPOC, o el de que tiene secuelas de tuberculosis con cavidades pulmonares, con bulas, ese paciente lo que va a desarrollar probablemente es la forma pulmonar crónica, en la cual la IFA crece como en la parte de donde está la cavidad, donde está el daño estructural, pero no es capaz de invadir mucho el tejido. Entonces aquí se forma el aspergiloma, la forma cavitaria crónica. Y finalmente, el paciente que no tiene muy buena defensa, o sea, que está muy inmunosuprimido, el hongo va a poder invadir parénquima, e incluso invadir los vasos sanguíneos, porque es muy angioinvasivo, y por eso va a generar la aspergilosis pulmonar invasiva y las formas extrapulmonares, sobre todo la afectación del sistema nervioso central. Esta es muy buena, pero también me gusta esta porque también nos lo señala. Entonces, el paciente que tiene la forma invasiva, que tiene angioinvasión, ese paciente generalmente lo que ocurre es que está en una neutropenia prolongada y profunda. Ese es su principal factor de riesgo. Y el tiempo de manifestaciones clínicas es días a semanas. O sea, este paciente rápidamente se me va a morir si yo no le hago nada. El paciente que no tiene angioinvasión, sino que está como en las cavidades, que dijimos que era como en los daños estructurales, es el paciente que no está neutropénico, pero tiene enfermedad granulomatosa crónica, o el que está recibiendo corticosteroide, o el paciente VIH ya está en fase de SIDA. Esta va a ser una forma más larvada, y va a demorarse entre semanas a meses las manifestaciones. Y finalmente, el que no tiene ninguna angioinvasión, el que la IFA solo queda
condicionada a la cavidad preexistente, va a tener la forma pulmonar crónica, incluyendo el aspergiloma, y eso va a tener manifestaciones de meses y años, incluso con manifestaciones. Entonces vamos a empezar con la primera, entonces la aspergilosis broncopulmonar alérgica. ¿A quién le ocurre la aspergilosis broncopulmonar alérgica? Le ocurre a aquel que no tiene inmunosupresión, no tiene daño estructural, pero es atópico o es sensibilizado. Esto simplemente se expone a conidias y genera una reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por IgE. Los más asociados es fumigatus y flavus. Ocurre en el 1 a 2% de los pacientes con asma y hasta en el 15% de los pacientes con fibrosis quística. El problema es que de todas formas puede ser grave porque si es muy repetitivo, va a llevar a daño pulmonar con bronquiectasias y finalmente fibrosis. Entonces hay que pararle bolas igual a la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Cuando la determinamos, el paciente tiene que tener eosinofilia, una IgE por encima de 1000 y una IgE específica antiaspergillus positiva y pruebas cutáneas antiaspergillus positivas. El manejo es esteroide inicial, pero si hay pobre respuesta, que en la mayoría va a haber pobre respuesta, la evolución es lenta, la habría que adicionar un antimicótico y allí las guías refieren principalmente a itraconazol, pero también le dan espacio al voriconazol en estos casos. Ahora, la forma de aspergilosis pulmonar crónica. Ya en esta hay un daño de estructural del parénquima, generalmente un paciente con EPOC, con enfisema, con neumopatía crónica, con fibrosis quística, pero principalmente el que más se ha visto son aquellos pacientes con secuelas de tuberculosis. O sea, el paciente que se curó de la tuberculosis pero quedó con una cavidad, que quedó con un hueco en su pulmón, o el mismo paciente con aspergilosis, que también genera una cavidad, se puede luego colonizar y formar primero una aspergilosis cavitaria y luego tener bolas de hongos. Se le forma una bola de hongo, un aspergiloma en esa cavidad. Esa forma es difícil de tratar y generalmente tiende a evolucionar hacia una forma fibrótica pulmonar que va a ser mucho más complicada. El diagnóstico de la forma pulmonar crónica requiere que haya más de 3 meses de síntomas, que haya anticuerpos antiaspergillus, ya serología antiaspergillus positiva, y que haya manifestaciones radiológicas sugestivas, como aspergiloma o formas cavitarias crónicas, para poder hacerlo. Ahora, esto es muy importante porque esto también hace parte del título de la charla, porque es una enfermedad que se considera que está subestimada. Los últimos estudios muestran que el 15.3% de los pacientes con tuberculosis tratada en Reino Unido tienen aspergilosis pulmonar crónica. Y un estudio mostró en Corea que el 93% de los pacientes con tuberculosis tratada tienen aspergilosis pulmonar crónica. En estudios de mineros sudafricanos tratados para tuberculosis se encontraron un 14% aspergilomas al año y 22% a los 4 años, y generalmente eran TBC es multidrogoresistente. Entonces se calcula que puede haber hasta más de 1 millón de pacientes que fueron tratados por tuberculosis que van a generar una aspergilosis pulmonar crónica después del tratamiento. Entonces esto se nos vino encima y esto para, por ejemplo, para adultos sobre todo es muy importante y muy relevante porque en el futuro vamos a ver que los pacientes que no mejoran de la TBC o que pensamos que se recayeron, probablemente lo que tengan son aspergilosis pulmonares crónicas. Y el problema de la aspergilosis pulmonar crónica no es que además, lo bueno es que no mata al paciente rápidamente, es muy larvada, pero el problema es que no tenemos cuál es el manejo óptimo. Tiene alta tasa de recaída, como es muy difícil lograr erradicar una bola de hongo, entonces los tratamientos son muy largos hasta de por vida, lo que va a generar resistencia, toxicidad, y estos pacientes generalmente pueden terminar en más proceso quirúrgico, quitando un lóbulo o hasta un pulmón entero con neumonectomía. Este es, por ejemplo, un paciente que tiene aquí un aspergiloma. Vean la cavidad y tiene el aspergiloma en la cavidad. Esta es la forma cavitaria crónica, en la cual miren lleno de cavidades en el pulmoncito y ya el paciente con fibrosis pulmonar secundaria, aspergilosis pulmonar crónica. Bueno, puede ocurrir también, ya como mucho más casos anecdóticos, es un paciente, por ejemplo, de 3 añitos, que es un niño completamente sano, pero se expuso a un inóculo muy alto. Se cree que cuando hay heno mohoso, pues todo lo que dijimos de la parte ambiental, también niños que tienen semiahogamientos, jardinería, construcciones abandonadas,
puede ocurrir que hay tanto inóculo de conidias que genera una aspergilosis pulmonar en un paciente sano. Estos pacientes van a generar en 1 o 2 semanas después de la exposición manifestaciones de una neumonía con una neumonitis intersticial bilateral. En la placa vamos a ver esta imagen como de infiltrados intersticiales bilaterales muy sucia, y lo que aquí toca tener es una alta sospecha diagnóstica, sobre todo con los antecedentes, porque es difícil llegar al diagnóstico. Muchas veces por esto, porque consideran SDRA, puede terminar colocando el esteroide al paciente y lo que va a hacer es empeorar el cuadro, porque el esteroide va a generar más neutropenia, más inmunosupresión y puede complicarse el paciente y terminar hasta en un desenlace fatal. Y finalmente, la más común pues la que yo más veo, la que más vemos nosotros en pediatría, es esta, la infección pulmonar invasiva, que es aquellos pacientes con inmunosupresión severa. Entonces, el típico cuadro es el niño que está muy inmunosuprimido, que empieza a hacer una neutropenia y fiebre que no responde a antibióticos. Al quinto día sigue haciendo fiebre o empieza a desarrollar síntomas respiratorios rápidamente, con tos seca, tienen mucho dolor pleurítico, es un síntoma muy característico, les duele mucho al respirar y pues empiezan a hacer distrés respiratorio. Incluso pueden no tener fiebre si recibieron esteroide, y puede ocurrir que haya una ulceración de la cavidad donde se está formando el nódulo y puede generar hemoptisis. Cuando los pacientes fallecen por infección pulmonar invasiva, generalmente mueren por hemorragia pulmonar. El paciente llega a un momento en que está tan pues, comprometido que empieza a sangrar pulmonarmente y pues fallece. ¿Cómo lo vamos a ver? En la parte radiológica es difícil. Ahorita vamos a ver las radiografías. Radiológicamente no es muy fácil de determinar. Y si uno no le para bolas, esto puede seguir progresando localmente y comprometer la pleura, las vértebras e incluso la pared torácica. En las formas invasivas puede haber diferencias si la causa es una neutropenia versus una enfermedad granulomatosa crónica que no es neutropénica, pero sí está inmunosuprimido. En los neutropénicos puede haber más sintomatología, se puede presentar el famoso signo del halo, que es característico de la aspergilosis en el TAC, y los infartos pulmonares, mientras que los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica lo que van a tener es, pues van a estar menos sintomáticos, los cambios radiológicos no son tan típicos, es más refractario el tratamiento y puede ser más difícil de tratar. En las imágenes de tórax no vamos a tener nada típico. Esto es una eventualidad donde uno ve una aspergiloma pues, en una cavidad. Eso casi nunca lo vamos a ver. Lo que más vamos a ver son infiltrados alveolares, como una neumonía, o pueden haber infiltrado intersticial. Por eso todo paciente, e incluso el 30% de las radiografías son normales, y cuando son anormales son muy inespecíficas. Entonces, todo paciente oncológico, neutropénico, post-trasplantado, esté recibiendo quimioterapia y que empiece a hacer síntomas respiratorios y que tiene una imagen de tórax que pues es patológica, siempre debe ir a un TAC de tórax. Esto es una serie de un niño de 13 añitos que fue desarrollando. Aquí empezó la fiebre, este fue en un lapso de 20 días. Aquí empezó la fiebre. Aquí mira, hizo una imagen cavitaria gigante y pues ya hubo compromiso bilateral, pero pues esto es una eventualidad que uno generalmente nunca ve. Mientras que el TAC de tórax sí es muy útil, es siempre ideal y siempre se debe hacer cuando se sospeche. Todo paciente con síntoma respiratorio, oncológico, neutropénico debe llevar un TAC de tórax. Lo más importante que vamos a encontrar es nódulos pulmonares. Lo que se determina siempre es que es muy frecuente encontrar algo que llama el signo del halo. Como ven acá, este es el nódulo y ven que hay un centro que es donde está formando el nódulo y alrededor hay una imagen de vidrio deslustrado como un halo. Entonces esto se llama el signo del halo. También lo podemos ver al revés, como el signo del halo invertido, en el cual la parte alrededor es mucho más brillante que la parte interna, y eso ocurre porque hay angioinvasión. Pero el problema es que esto se ve mucho en adultos, en niños casi nunca lo vemos, el signo del halo así como tal como se ve acá. Ojalá lo pudiéramos ver así, nunca lo vemos tan así. Lo otro que podemos ver, como no sé si se ve acá, no, aquí no se ve muy bien, pero se puede ver árbol de gemación. Esa es una típica. Cuando te dicen hay árbol de gemación, no es aspergillus, pero lo que te está diciendo es que lo más probable es que tenga una infección micótica. Y lo tercero es el vidrio deslustrado o vidrio esmerilado. También puede referirte zonas de compromiso parenquimatoso, como una neumonía con zonas de consolidación. Pueden haber cavitaciones, bronquiectasias, masas pulmonares, mediastinales.
porque pues si se ha diseminado rápidamente o no se le hizo el tag muy pronto, lo podemos ver ya mucho más extendido. Bueno, aquí sí lo podemos ver bien. Este fue un paciente un niño de 16 años con LLA, que empezó a hacer fiebre y síntomas respiratorios, y vean aquí hizo un nódulo pulmonar, y a los 20 días se le repitió el TAC, y mira ya el nódulo se cavitó, y mira cómo está la parte aquí interior. Y mira que aquí alrededor hay algo de vidrio deslustrado, y se podría ver un patrón en un árbol de gemación en esta zona del pulmón. Entonces mira cómo va evolucionando. Cuando se ha evaluado los pacientes pediátricos, que es lo más frecuente que encontramos, los nódulos, la presencia de cavidades, el signo del halo solamente en el 6.4%, el signo de aire creciente, que es este signo, mira cómo hay aire alrededor del nodulito que había, se está creciendo el aire allí, es un aire creciente, eso también es un signo de aspergilosis, pero se ocurre en muy pocos pacientes. Lo más frecuente que vamos a encontrar son nódulos. Ahora, ¿cómo diferenciar una enfermedad por aspergilosis de un hongo mucoral? Porque los mucorales también producen muchos nódulos pulmonares. Entonces hay una regla, es que si hay más de 4 nódulos pulmonares, la mayor probabilidad es que tenga un hongo mucoral, y si tiene menos de 4 nódulos pulmonares, lo más probable es que sea una aspergilosis. Es una regla pues, que uno debe tener en cuenta, y sobre todo pues, ver también si qué profilaxis recibió. Si recibió fluconazol es mucho más probable que haya tenido una aspergilosis, y si recibió voriconazol es probable que tenga un mucoral. Bueno, esa es la parte pulmonar. Ahora vamos a ver en la aspergilosis rinosinusal. Entonces, en la rinosinusal también podemos tener sinusitis alérgica, lo mismo en pacientes sanos que tengan hipersensibilidad. Puede haber un paciente con una bola fúngica en una cavidad paranasal, aquellos que tienen un compromiso estructural. Podemos tener una enfermedad más crónica y larvada en pacientes con enfermedad granulomatosa crónica. Y podemos tener sinusitis invasiva, igual que en el paciente que tiene enfermedad pulmonar invasiva, ocurre en pacientes con inmunosupresión severa. Esta sinusitis es muy peligrosa, es rápidamente progresiva y fatal. Es la característica de la sinusitis micótica, tanto por mucorales como por aspergilosis, es que es muy erosiva y rápidamente se come el hueso de los senos paranasales y rápidamente invade el cerebro, invade otras estructuras. Entonces hay que tener muy presente cuándo pensarla. ¿Cuándo la vamos a pensar? Entonces, siempre consideren en paciente que tiene fiebre de más de 5 días, que está neutropénico y no ha respondido al manejo antibiótico. Entonces, en ese paciente siempre hay que buscarle una posible sinusitis. Por eso se les hace también, junto al TAC de tórax, se les hace de una vez el TAC de senos paranasales. ¿Cómo vamos a manifestarse? Pues generalmente es solo fiebre, pero pueden tener incluso descarga nasal purulenta, epistaxis, celulitis periorbitaria. El punto clave es encontrar, y por eso a todo paciente que tiene fiebre más de 5 días hay que mirarle muy bien la nariz y el paladar, porque lo que podemos ver es una zona o una tumoración o una zona con cambio de color de la mucosa de la nariz o en el paladar. Entonces uno ve, o el paciente dice que siento una zona acá que no la siento en el paladar. Eso puede ser el indicio de que hay ahí una infección micótica que está empezando. El problema, gran problema, es que es muy difícil diferenciarlo con los mucorales y van 50-50. Yo tengo una sinusitis micótica, el 50% de aspergilosis y el 50% es mucoral. El problema es que el mucoral se trata con Anfo-E y no le pega nada al voriconazol, mientras que el aspergilo se trata con voriconazol. Entonces, es muy importante estar encima de los otorrinos para que por favor invadan un poquito, nos hagan rinoscopia anterior, nos tomen muestras para poder hacer pues, tinciones iniciales, cultivos y poder llegar a saber un diagnóstico del paciente, porque probablemente este paciente va a terminar con Anfo-E mientras sale el diagnóstico de si es sinusitis por aspergilos o por mucorales. La aspergilosis ocular es muy frecuente, no tienen relación con los pacientes que tengan inmunosupresión, puede ocurrir en cualquier paciente y está muy asociada a trauma ocular y trauma ocular por vegetales. O sea, que el paciente que se chuzó con un palo, que se cayó en un matorral y se chuzó el ojo, el paciente puede tener la afectación. Puede empezar generalmente con una queratitis, si ven aquí la queratitis con una forma mohosa como en la córnea, un crecimiento como de un moho en la córnea, pero eso puede rápidamente invadir y producir una endoftalmitis, o incluso si hay un compromiso de senos paranasales, puede llegar por el seno paranasal
y producir una celulitis orbitaria o periorbitaria y una dacrocistitis. Entonces hay que tener muy en cuenta de qué estamos hablando en el aspergilosis ocular, porque por ejemplo para la queratitis por aspergillus se usa simplemente manejo tópico, pero para la endoftalmitis hay que usar manejo intravítrea con anfotericina B intravítrea y manejo sistémico con antimicótico. Los pronósticos de la aspergilosis en el ojo son muy malos, generalmente terminan perdiendo el ojo. El compromiso cerebral se puede infectar el cerebro porque hay un foco contiguo como un seno paranasal, ya les dije que es muy destructivo, o porque tiene un foco a distancia, generalmente el pulmón, cuando hay enfermedad invasiva, que es muy angioinvasiva y llega al cerebro. Lo más común es que presenten absceso cerebral y en los pacientes post-trasplantados ocurre el 58% de todos los abscesos cerebrales en el paciente post-trasplantado es por aspergilosis. ¿Qué vamos a ver? Vamos a encontrar pues, la imagen, la neuroimagen, un absceso típico en un TAC o una resonancia. El diagnóstico se termina haciendo con la muestra histopatológica, tomando una muestra y se encuentran las cifras septadas en la lesión. Pueden haber manifestaciones cutáneas también de manera directa porque se inocula la aspergilosis en una herida o en un trauma, pero puede también haber formas secundarias como estas, en la cual hay diseminación hematógena y puede llegar a la piel. Este, por ejemplo, es un niño post-trasplantado, no había hecho injerto, todavía no había hecho el prendimiento del injerto, todavía estaba muy neutropénico y en el sitio donde tenía un catéter central presentó una ulceración y le creció un Aspergillus fumigatus allí en la lesión. Entonces podemos tener también dentro del enfoque de los pacientes con lesiones ulcerativas en piel, hay que pensar en hongos y en Aspergillus. Con respecto al niño, no voy pues, a decir mucho. El niño tiene una diferencias con respecto a los adultos, es que es una incidencia mucho más alta. Nosotros tenemos más afectación de aspergilosis y las tasas de mortalidad persisten muy altas. Y el otro problema es que no tenemos estudios de tratamiento hechos en niños, sino que los tenemos que extrapolar de los datos en adultos. Y las presentaciones pediátricas no nos ayudan, porque por ejemplo posaconazol en suspensión no es muy buena idea, en tabletas solo se usa para mayores de 13 años, oriconazol solo hay en tabletas, no hay en jarabe, entonces es complicado la parte pediátrica. Y los factores de riesgo pues, realmente son iguales que los de los pacientes adultos. Vamos a ver un poco el diagnóstico. Entonces, para hablar del diagnóstico, entonces tenemos que saber que vemos que mirar factores del huésped, cuál de esos factores existe, cuál factor de riesgo tiene el paciente, la parte clínica con las lesiones nodulares pulmonares y la parte microbiológica con aislamiento por cultivos o por microscopía o por histopatología o por la presencia de un antígeno que puede ser el galactomannan. Aquí colocan 1,3-glucano, pero no es muy bueno, vamos a ver que no. Y uno mirando esto puede definir si tiene un diagnóstico posible, probable o probado, que son las tres clasificaciones de las infecciones fúngicas invasivas. ¿Cuándo es posible? Cuando tienes un paciente susceptible, o sea, un paciente oncológico y tienes clínica. Este pues es muy típico, pero el que más se hace es el paciente que tiene aspergilosis probable. Es aquel paciente que tiene el paciente, pues el hospedero típico, la clínica, y que además le detectas algo microbiológico, o sea, tienes el paciente oncológico con la TAC con nódulos y le tienes un galactomannan positivo. Ese es el paciente con aspergilosis probable. Y el probado ya requiere el diagnóstico histopatológico, tanto en tejido como en cultivo. Ese es más complicado de tener. Entonces, para poder hacer el diagnóstico, vimos que hay imágenes, tanto la radiografía como la escanografía, y vamos a ver que hay cultivos microbiológicos, hay métodos microbiológicos y hay histopatología también. Entonces, en los cultivos, generalmente cultivos de esputo no son útiles, además como el hongo es tan ubicuo, uno puede tener cultivo de esputo positivo y no significar nada. Entonces, realmente en los esputo no, y además que cuando es aspergilosis pulmonar invasiva, generalmente es infiltrativa y no crece en el árbol bronquial, entonces tiene baja sensibilidad. En la sangre es muy rara vez que se pueda aislar. Cuando uno pide hemocultivos para hongos, la idea es buscar hongos hialinos, como el aspergillus, pero rara vez se va a poder aislar dado que, a pesar de que es muy angioinvasivo, no está liberando las conidias ni las hifas todo el tiempo. No tiene la dispersación del hongo pues todo el tiempo.
A diferencia, por ejemplo, de Fusarium, Cedosporium, Acremonium, que todo el tiempo están liberando esporas a la circulación, por eso son tan fáciles de detectar en los hemocultivos para hongos. En los aspergilos no ocurre eso. Los que tienen mejor rendimiento son los del tejido y sobre todo los del lavado broncoalveolar. Mejora el diagnóstico si se suman los hallazgos histopatológicos. Problema de los cultivos es que se demoran 4 semanas en crecer, entonces no vamos a tener un cultivo rápido, eso es un gran problema. Tenemos entonces la presencia de un antígeno que se llama galactomannan. Como ven aquí la pared del Aspergillus, estas partes rojitas son el antígeno galactomannan, es un componente esencial de la pared que se libera a medida que el hongo se replica, entonces, y cuando hay fases avanzadas de invasión. Cuando hay un hallazgo positivo y además sobre todo cuando tú tienes un galactomannan negativo porque haces monitoreo seriado y de un momento a otro se positiviza, la sensibilidad es tan alta como el 90%, con especificidad del 98%. Incluso puede preceder la aparición de cambios radiológicos. Entonces uno puede tener un galactomannan positivo antes y antes de que aparezca el cambio radiológico. Por eso en profilaxis y en pacientes hemato-oncológicos se está tomando galactomannan una vez cada semana. Porque si se empieza a elevar, lo que puede estar sucediendo es que vaya a generar una aspergilosis. Hay que tener en cuenta si algo, y es que en niños tiene más tasas de falsos positivos que en adultos. ¿Por qué? Porque puede haber otros productos, otras especies que producen galactomannan. Por ejemplo, Bifidobacterium, que es un probiótico que se usa mucho en fórmulas infantiles, pues va a generar falsos positivos. El uso de piperacillina tazobactam, ampicilina sulbactam, que vienen de hongos, de penicillinum, también va a generar falsos positivos. Entonces hay que tener muy en cuenta esta posibilidad. Y el punto de corte para el galactomannan es 0.5, mayor de 0.5 es positivo. Algunos autores consideran que en sangre, en lavado broncoalveolar debe ser mayor de 1, pero con 0.5 ya es positivo. Hay otros métodos que se han intentado, se ha intentado el beta de glucano, eso es otro antígeno, pero el gran problema del beta de glucano, y por eso es que nunca ha podido salir adelante, es que es inespecífico. Todos los hongos tienen beta de glucano, entonces no te dice que hay una enfermedad por hongos, pero no te lo diferencia. Y las PCRs han tenido mucha efectividad y tienen mucha utilidad clínica, les falta validación y estandarización, por eso no se usan tanto. Lo último que ha salido, esto es incluso muy reciente, en una referencia que vi de este año, es que lo que parece que tuviera mejor evidencia es usar PCR más galactomannan en lavado broncoalveolar, que si ambos son positivos, tienes una sensibilidad y especificidad por encima del 95%. Bueno, y finalmente vamos a hablar del tratamiento. Para hablar del tratamiento, pues vamos a tener tres grandes grupos. Aquellos que inhiben la síntesis de la beta 1,2,3 glucano, que son las equinocandinas, o los que ya actúan sobre el ergosterol, en el que se va a formar como los azoles o en el que ya está formado como la anfotericina B o polienos. Entonces siempre lo que se usaba antes era anfotericina B o itraconazol, no había más. Y eso tenía una efectividad de un 30%, o sea, el 70% de los pacientes morían con aspergilosis. Actualmente ya sabemos que tenemos el tratamiento ideal es voriconazol. ¿Por qué? Porque se hicieron los estudios que la tasa de respuesta versus anfotericina B de oxicolato fue 52% versus un 32% y la sobrevida de un 71 versus 58. Y con ANFO, las formas liposomales de ANFO también mostró mejores resultados el voriconazol. Entonces, en todas las guías ya está como de elección, pero lo que no está claro es cuál debe ser la segunda línea en caso de no respuesta, o en caso de que haya toxicidad o no esté disponible. Otro problema es que hay que monitorizar los niveles de voriconazol. Es un medicamento con farmacocinética errática, como por ejemplo la vancomicina. Entonces hay que estar midiendo niveles de voriconazol. Y pues no sabemos realmente si terapia combinada o posaconazol se puede usar como terapia de salvamento. Las guías americanas, las guías ITSA, recomiendan el uso de triazoles, o sea, de voriconazol como primera línea en todos los pacientes con aspergilosis, excepto, la única excepción es pacientes que tengan bolas fúngicas urinarias, que allí se prefiere instilación de anfotericina B, o dos pacientes con neonatos que tengan aspergilosis, porque allí se prefiere anfotericina B de oxicolato. Este es el tratamiento entonces, aspergilosis en todas las formas, exceptuando las que le digo, neonatos y formas fúngicas urinarias.
Va a depender del peso, porque la dosis de adultos de más de 50 kilos es solo 6 miligramos por kilo de carga y luego 5, pero en los niños que tienen un metabolismo más alto del voriconazol hay que aumentar la dosis. Por eso la dosis en niños es 9 kilodosis cada 12 de carga y luego sigue 8 miligramos kilodosis cada 12 horas. Se puede hacer un switch a vía oral cuando ya el paciente está controlado, haya mejoría continua, haya tenido buena tolerancia a la vía oral. Se podría hacer. Ahora hay que recordar que por vía oral solo hay tabletas de 200 y de 50, entonces habría que diluir la tableta si es un niño. En un adulto no hay tanto problema. Ahora, de todas formas, los adultos tienen mejor biodisponibilidad de la forma oral, con más del 90% de biodisponibilidad, y los niños solo alcanzan 50%. Por eso es muy importante medir niveles de voriconazol a las 2 semanas de haber iniciado la terapia oral, y lo ideal es que esté entre 2 a 6 microgramos por mililitro. Podríamos también hacer switch a terapia oral, pasar de oriconazol venoso a posaconazol, que es mucho más estable, sí, pero sí sobre todo si el paciente es más de 13 años, porque va a requerir las tabletas. El tratamiento total va a ser 8 semanas de tratamiento mínimo, pero si el paciente es oncológico, trasplantado, todos los que hemos visto, hay que llevarlo hasta un año de profilaxis. Y la profilaxis es a la misma dosis de tratamiento, o sea que realmente el paciente termina recibiendo un año de terapia con voriconazol o con posaconazol para después de que le hagan el diagnóstico de aspergilosis. Hay terapias de salvamento, bueno, la aspergilosis extrapulmonar, lo que les decía, todo es igual, voriconazol, exceptuando las bolas fúngicas ureterales. Y de segunda línea podríamos usar anfotericina B liposomal, teniendo en cuenta la resistencia del Aspergillus tertium y las equinocandinas, pero ya dijimos pues que son ahí como regulongas, son fungistáticas con eficacias muy bajas, 33% nada más de eficacia. Y hay reportes de terapia combinada, entonces el principal que se usa es voriconazol más equinocandina, o sea, usar voriconazol más caspo. Realmente los estudios muestran que las tasas es igual, de efectividad es igual a usar voriconazol solo. Lo que más se ha visto tal vez es usar azol más anfotericina B. El problema es que hay una antagonismo teórico porque usan el mismo sustrato que es el ergosterol. Si yo uso el azol, que es para inhibir la producción de ergosterol, la anfotericina no tiene dónde actuar porque no hay. Pero en sí, lo que uno ve en la parte clínica es que cuando el paciente realmente no hay nada más que hacer como medida desesperada, se les usa esta combinación y muchos de ellos logran superarlo. Entonces, creo que sí tiene un campo esa combinación y hay que evaluarla en estudios a futuro. Ahora, el voriconazol, como les digo, es la primera línea en todas las guías, todavía sigue siendo la primera línea, pero tiene problemas. Tiene mucha interacción medicamentosa, entonces hay que mirar qué quimio está recibiendo, porque puede que no con todas las quimios se pueda usar. La farmacocinética es muy errática, entonces toca mirar los niveles. Tiene toxicidad muy frecuente y una toxicidad aguda maluca, porque produce fotofobia, alucinaciones, anormalidades y el más importante, hepatopatía, que es el que principalmente termina uno suspendiendo el voriconazol porque hacen hepatopatía. Y hay toxicidad a largo plazo. Otro problema es que los pacientes con falla renal, con diálisis, no se puede usar porque la parte parenteral tiene un adyuvante que es ciclodestrina y la ciclodestrina no se logra excretar en pacientes con falla renal y terminan haciendo bolas renales de ciclodextrina que termina el paciente pues peor. Entonces, tienen muchos problemas. Entonces, por eso surge el nuevo antimicótico azol, que es el isavuconazol. El isavuconazol está aprobado desde el 2015, ya lo tenemos en Colombia, ya está aprobado por INVIMA, ya lo estamos usando para pacientes con aspergilosis. Seguramente en las próximas guías que deben salir el próximo año de 2021, aspergilosis, ya sea el tratamiento de primera línea, isavuconazol. Tiene una vida media más larga, un amplio volumen de distribución, se absorbe lo que se le demos por vía oral, se absorbe casi el 100% y no tiene el problema de la ciclodestrina que tenía el voriconazol. Tampoco es mucho menos hepatotóxico. Y tiene una ventaja ahí como teórica que no se ha probado, es que en vitro tiene actividad contra mucorales, de que lo podríamos usar fácilmente en paciente que no sepa si es un mucoral o es un aspergillus. Los estudios de aspergillus, de isobuconazol en aspergillus es el estudio SECURE. El estudio SECURE mostró que es igual de efectivo que el voriconazol, mira las tasas de supervivencia, con
mucha disminución de los eventos adversos, con menos discontinuación del tratamiento, una PK más lineal, que esto implica que no tiene que medir los niveles y tiene baja variabilidad entre los pacientes. Entonces, para concluir, yo sé que he hablado mucho, pero ya para concluir, la infección fúngica invasiva por modo más frecuente es la aspergilosis. Sabemos que hay grupos de riesgo, pacientes neumópatas, inmunosuprimidos. Dentro de la especie la más frecuente es Fumigatus. La morfología en los cultivos permite diferenciar la especie. El espectro clínico va a depender de la función inmune y de los daños estructurales. La aspergilosis pulmonar crónica es de preocupación por la alta tasa de frecuencia que estamos encontrando. La aspergilosis pulmonar invasiva tiene preocupaciones por la alta mortalidad. Siempre el diagnóstico es cuadro clínico, imágenes y aislamiento microbiológico. Galactomannan es clave en el diagnóstico. Y el manejo finalmente ideal va a ser isoconazol, luego oriconazol y luego terapia combinada. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud que no les haya quedado clara. Doctor, muchísimas gracias por tan amena revisión, estuvo muy completa. Aquí en el chat tenemos una pregunta, esta la hace Daniel Celis. Él pregunta, ¿qué tan frecuente es la otitis por Aspergillus? ¿Cómo manejarla y por cuánto tiempo? No es muy frecuente, se debe considerar en pacientes que tienen otitis supurativas crónicas. En esos pacientes, y sobre todo también que cuando uno va a hacer la otoscopia encuentre lesiones como mohos en la membrana timpánica. Entonces se hace un cultivo de la secreción o una timpanoostomía para tomar un cultivo del líquido y con eso uno espera la especie para poder dar un tratamiento. El tratamiento puede ser hay gotas de oriconazol, pero son difíciles de conseguir. Realmente hay que mandarlas a preparar en preparaciones magistrales. Por lo general terminan dándole tratamiento sistémico, pero tratamiento oral. Y el tratamiento tal vez no está definido el tiempo, pero probablemente no son 8 semanas, probablemente solamente son 4 semanas de tratamiento. Listo, doctor, muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta, esta la hace Daniel Tavares. Él pregunta, en un paciente post-trasplantado en seguimiento con galactomannan que se encuentra positivo sin cambios radiológicos, ¿se inicia tratamiento inmediatamente o se espera galactomannan en lavado broncoalveolar? Entonces, para cuando uno va a llevar un paciente a trasplante, hay dos formas de hacer la prevención de aspergilosis. Entonces, una es hacer galactomananséricos continuos. Cada semana hacer un galactomanansérico. Inmediatamente el paciente haga positividad del galactomannan, se hace una imagen, pero aún así sin imagen se debe iniciar el tratamiento. La otra y la que más estoy acostumbrado, porque es la que hacemos en Imbanaco, por ejemplo, es que se da profilaxis preventiva. Entonces, a todo paciente con factor de riesgo, como los que le mostré, cualquiera de ellos, hay que iniciarles voriconazol. Y se les da voriconazol. La dosis profiláctica es la dosis terapéutica, es 16 miligramos kilo día. Entonces, está tratando una posible aspergilosis. Ahí el problema es que en esos pacientes que estoy dándoles profilaxis, me lleguen a hacer una aspergilosis porque ahí sí va a tener problemas, porque estaban bajo tratamiento preventivo y aún así me hicieron una aspergilosis y ahí ¿con qué lo trato? Me toca generalmente adicionarle anfotericina B o una quinocandina y esos pacientes son de mucho más riesgo. Listo, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta la realiza Juan David Duflart. Él pregunta, él dice que tiene dos dudas. La primera es que si hay utilidad de realizar prueba cutánea de antígeno de Aspergillus en pacientes sin historia de atopia y en adultos es común encontrar sobreinfección bacteriana. ¿Sucede también en pediátricos? Bueno, la aspergilosis broncopulmonar alérgica eh, necesitas hacer las pruebas tanto de IgG sérica total como IgG específica anti-aspergillus y la prueba cutánea específica, pero solamente en pacientes con sintomatología sugestiva de aspergilosis broncopulmonar alérgica. En eso tienen mucho más experiencia los neumólogos, los alergólogos, que son pacientes que van a tener cuadros recurrentes broncoobstructivos muy asociados a que pasaron por una construcción,
fueron al campo y desarrollan todos los síntomas atópicos o van a tener sintomatología persistente a pesar del tratamiento. Entonces ellos sospechan la posibilidad de aspergilosis pulmonar y hacen los estudios de atopia. Entonces no se le manda a los pacientes que no tengan sintomatología ni nada. Uno puede, así como en todas las alergias, uno puede estar sensibilizado a muchas cosas, pero no significa que eso tenga una alergia a ese alergeno. Y con respecto a la segunda parte, la segunda pregunta, sí es muy frecuente, es muy difícil, a la final es muy difícil porque tú tienes el paciente post-trasplantado y hace un compromiso pulmonar, una neumonía bilateral, multilobar, con nódulos, entonces uno no sabe si eso es un hongo mucoral, un aspergillus, una bacteria, un neumocistis, entonces hay que hacerle un lavado para poder llegar al diagnóstico, pero termina uno haciendo tratamiento antibacteriano también, probablemente uno le va a poner antibiótico y le va a dar tratamiento antimicótico. Ya si en el tiempo que uno hace los estudios, porque una cosa también, no puede esperar en los estudios de lavado para iniciar tratamiento, hay que iniciar tratamiento apenas se tenga la sospecha, no puedo esperar a tener el bicho porque el paciente no va a aguantar. Aun cuando ya lleguen los estudios en el tiempo, que me salga el cultivo o me salga galactomannan positivo en lavado o sérico, pues ya con algo más de indicio y el paciente un poco mejor, pues le podría suspender la terapia antibiótica y quedarme solo con el antimicótico. Eso es un de día a día, pues hay que uno ir viendo el paciente día a día para poder tomar esa decisión. Listo, doctor. La siguiente pregunta la realiza Alejandro García. Él pregunta que en pacientes con formas alérgicas de aspergilosis, ¿cómo se realizan los ciclos de corticoide y traconazol? Alejandro siempre corchándola a uno, no tengo ni idea, porque eso es del manejo del alergólogo y de los neumólogos. Normalmente nosotros los infectólogos no manejamos la aspergilosis broncopulmonar alérgica. No sé cómo se ciclan. Realmente solo hemos tenido paciente que le dimos nos lo mandaron para que le formuláramos el voriconazol. O sea, se le formuló la dosis y él volvió a su alergólogo, a su neumólogo. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta la realiza Valentina Palacios. Ella pregunta, ¿es común ver cavitaciones en niños pequeños? No, como vimos, las cavitaciones ocurren en menos del 5% de los niños. Solamente vemos nódulos, es lo más frecuente que se pueda ver, o compromiso parenquimatoso. Tampoco vemos signo del halo, rara vez, signo del aire creciente, a lo inverso casi nunca se ve. Listo, doctor. La última pregunta que veo en el chat la realiza Jorge Luis Millán. Él pregunta, ¿en pacientes con evidencia tomográfica de aspergilomas que son asintomáticos, se observan en el tiempo o es preferible intervenir quirúrgicamente? Hay dos modalidades, se puede observar en el tiempo, porque muchos de los aspergilomas fibrosan y pues no tienen ninguna complicación, o se les da tratamiento. Hay un riesgo de no darle tratamiento y es que el aspergiloma puede erosionar la pared de la cavidad y generar sangrados, y un sangrado pulmonar pues puede ser muy grave. Entonces, por eso la mayoría de infectólogos manejamos aspergilomas y no los observamos en el tiempo, sino que se les da tratamiento. Y intervenir quirúrgicamente solo para el paciente que haya fallado pues a todo, que no respondió al tratamiento, que está peor, que sigue con síntomas, y si se puede, porque si es un aspergiloma que pues compromete y el paciente no tiene capacidad pulmonar, pues no se va a poder hacerle cirugía. Eso hay que evaluarlo también pues con los cirujanos y con los neumólogos. Muchas gracias por responder a todas las inquietudes, doctor. Antes de dar por finalizada la charla, quiero darle la palabra a Sergio Monares un momento para que nos dé algunos anuncios. Bien, infinitamente agradecidos, doctor. Muchísimas gracias por la presentación, fue excelente. Siempre es muy grato contar con usted y con su apoyo. Agradecemos también a todas las personas que se conectaron hoy, que llegamos hasta 68 personas, 72 personas llegamos hoy en la conexión, así que agradecemos muchísimo la asistencia al segundo ciclo de infectología en la charla del día de hoy, la conferencia del doctor Juan Pablo Calle, y recordarles además la invitación a la próxima charla que será el miércoles 29, que estará a cargo del doctor García con la temática de sepsis, en la cual además se va a abordar un poco de los protocolos nuevos de sepsis para COVID.
Así que, doctor Juan Pablo Calle, miles y miles de gracias, y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Desde AMSE les extendemos la nueva invitación. Muchas gracias a todos. Vale, gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego, que tengan muy buena noche.